Buenos días a todos y bienvenidos un día más, esta vez con un webinar de Gobierno del Dato, descubriendo Microsoft Purview, la apuesta definitiva por una solución de datos unificada que te ayudará a administrar y gobernar tus datos tanto locales, multinube y SaaS. Hoy contamos con 4 invitados muy especiales que os compartirán las claves y recomendaciones para poder adoptar una estrategia de gobierno del dato en tu empresa. En primer lugar, tenemos a Mónica García, Sales Specialist de Microsoft, que nos va a descubrir la estrategia de la compañía en torno al gobierno del dato. En segundo lugar, contamos con Mario Salamanca, Head of Data Governance en Cosentino, que nos va a compartir su visión de Microsoft Purview y nos contará la estrategia de adopción que tuvieron ellos en la empresa para iniciarse en el gobierno del dato. En el siguiente slot estará Paula García, compañera de Verne y Head of Product Strategy, que nos va a dar las claves y recomendaciones para iniciar una iniciativa de gobierno del dato con un buen marco alrededor. Y por último, Antonio Llompart, Data and IA Mentor en Verne y Project Manager del proyecto de Consentino, que nos acompañará en la mesa redonda del final para resolver todas vuestras dudas. Antes de darles paso, os recuerdo como siempre que podéis participar de forma activa mediante el chat de preguntas y plantearnos cualquier duda que pueda surgiros durante la sesión. Al final, como ya he dicho, realizaremos una mesa redonda donde os vamos a dar respuesta. Ahora sí, Mónica, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir una presentación. ¿La estáis viendo? Sí, se ve bien, Mónica. Perfecto, perfecto. Como comentaba, como me he hecho una introducción, ya me conocéis. Soy especialista en datos e inteligencia artificial dentro de Microsoft y voy a haceros una muy breve introducción a Microsoft Purview, la solución de gobierno del dato de Microsoft. Antes de nada, quiero daros un par de datos relevantes. Todos somos conscientes de la importancia de la información como un activo estratégico dentro de las empresas. Pero además también hay otro factor y es la complejidad y la velocidad con la que creamos datos actualmente. Aquí veis un dato que realmente se nos escapa un poco de dimensiones habituales. 175 zettabytes es el volumen de datos que se espera en 2025, el volumen de datos que se va a crear anualmente. Tenemos por una parte un factor de estrategia, los datos son cada vez más importantes y por otro lado, bueno, pues esta complejidad y este volumen que hay que gestionar de alguna manera. ¿Y en qué consiste el gobierno del dato? Pues ahora mismo los Chief Data Officers se hacen muchas preguntas y probablemente muchos de ellos no tengan las respuestas. Lo primero en cuanto a Discovery, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos tengo? ¿Dónde están? ¿Son de fiar? ¿Son de confianza? ¿Tienen cierta calidad? Y seguro que algunos de vosotros habéis estado en reuniones de todo tipo, en donde, por ejemplo, se va a hablar de un objetivo o de un forecast y resulta que la mitad de la reunión se dedica a revisar los datos, ¿no? Porque cada uno tiene unos datos, cada uno tiene una Excel o un informe que se ha preparado y resulta que esos datos no son coherentes entre todos. Y luego, por otro lado, tiene que responder, este Chief Data Officer tiene que responder a la regulación y al riesgo que internamente asume su empresa. Voy a poner la cámara, disculpad. A ver, que se me había olvidado. Vale, hola, disculpad, así mejor. Como comentaba, este Chief Data Officer también tiene que dar respuesta a los temas regulatorios y también al uso que se está haciendo dentro de su empresa. A preguntas como cómo controla el acceso, quién debe acceder y quién no, a qué tipo de datos puede acceder y a cuáles no. Estoy cumpliendo con mi regulación, por ejemplo, GDPR, ¿no? Todos sabemos que cada vez es más importante y cada vez más esta regulación está aumentando para protegernos a todos como consumidores, para que nuestros datos se usen de una manera ética, ¿no? Y de una manera sobre todo alineada con lo que yo como dueño de esos datos quiero hacer. Para todo ello surge, si lo concretamos un poco más, podemos identificar 4 elementos básicos para un gobierno de datos con sentido, ¿no? Y que tenga éxito. Lo primero, empezando un poco por la parte más técnica, bueno, tengo que gestionar estos datos. Hay un ecosistema cada vez más creciente de datos, más variado también, no solo por cantidad, sino también por tipología de dato.
también tenemos vídeo, tenemos audio, tenemos documentos, etcétera. Estos datos, además, están disgregados. El siguiente reto al que tenemos que hacer frente es a cómo integramos o cómo tenemos una visión global sobre los datos que muchas veces están en diferentes silos. El tercer aspecto es la agilidad. Vale, tenemos muchos datos, muchos de ellos están en silos, pero cada vez, y sobre todo con entornos cloud, lo que se pide es agilidad. Agilidad para conseguir objetivos de negocio, agilidad para desplegar nuevos casos de uso en torno a datos. Y por último, lo comentaba antes, poder cumplir con la regulación y con el riesgo que estoy asumiendo. Y estos serían en general los 4 elementos del gobierno, para un gobierno del dato con éxito. Para todo esto aparece, para dar respuesta a estos 4 retos, aparece Microsoft Purview, que es una solución relativamente nueva de Microsoft. Se anunciaba hace un año prácticamente su disponibilidad y es una plataforma unificada e híbrida, ¿no? Que va a dar respuesta tanto a los entornos on-prem como a los entornos cloud, pero es una solución nativa cloud. ¿Qué aporta Microsoft Purview? Y vamos a ver un poco cuál es el estado actual de la solución, pero también cuál es la estrategia global, que también me parece muy importante. Microsoft Purview aporta estas 4 capacidades fundamentales que vemos aquí. Lo primero, reimaginar los datos con una solución nativa cloud, que además es un servicio PaaS, es decir, no tiene licencias, no necesita de infraestructura, es un servicio que utilizo según necesite y que va a escalar según mi negocio escale y según mi demanda lo requiera. El siguiente aspecto es que permite establecer las bases para un gobierno del dato efectivo. Y estas bases incluyen el hacer un discovery automático de los orígenes de datos, tanto en prem como en cloud, como de servicios SaaS, y permite también clasificar la información de manera automática. Ahora mismo la herramienta ya aporta unos 200 clasificadores, que lo que permite es, de manera automática, identificar, por ejemplo, ciertos tipos de datos que todos tenemos, tarjetas de crédito, DNI, pasaporte, seguridad social. Estos clasificadores ya vienen con la herramienta y también puedo definir clasificadores adicionales, ¿no? Porque tengo un código de cliente, por ejemplo, con una estructura concreta. El siguiente aspecto, la siguiente capacidad que aporta Microsoft Purview fundamental es maximizar el valor de negocio de los datos y dar respuesta a esta necesidad que cada vez vemos más en las empresas de contar con un mercado de datos, si me lo permitís, un marketplace de datos en donde los productores ponen a disposición de otros empleados o de otras empresas incluso ciertos datos y los consumidores quieren acceder a esa información, quieren buscar de una manera sencilla y utilizarlos para sus fines de negocio, ¿no? Y estamos hablando de poner a disposición de los data scientists, por ejemplo, pues los datasets que necesitan para desarrollar un nuevo modelo analítico, o a los ingenieros de datos o a un origen o a un departamento de analítica de negocio completamente, ¿no? Y esto no es fácil actualmente, no es fácil tener una interfaz en donde yo pueda hacer búsquedas sencillas y pueda identificar el dato o el origen que yo quiero para utilizarlo de una manera segura y trazable también, ¿no? Por supuesto, es fundamental que todos estos usuarios que quieren acceder a la información accedan a lo que deben acceder y se haga de una manera ágil, pero también con control, ¿no? Gobernada. Y por último, lo que va a permitir aporta una serie de informes predefinidos para tener una visión global de cómo están mis datos. Por ejemplo, qué escaneos se han hecho, qué resultados han dado, cómo de bien se ha completado la información, por ejemplo, de los glosarios de negocio, y sobre todo para perfiles tipo Chief Data Officer, también perfiles de seguridad, que tengan esta visión global de qué está pasando con los datos, qué uso se está haciendo y cómo se están utilizando. Esto es Microsoft Purview a día de hoy, ¿vale? Que tiene, y lo voy a explicar empezando por abajo, ¿vale? Lo primero es lo que llamábamos las bases, los fundamentos.
Y este es el módulo que se denomina Data Map, que lo que me permite es, pues, el primer paso. Lo primero que tengo que hacer para establecer cualquier política de gobierno del dato es identificar mis datos, saber dónde están y técnicamente identificar, ¿no? Identificar los orígenes, la tipología, los datos que estoy manejando, etcétera. Esto se hace a través de escaneos automatizados y que me permiten gestionar metadata de una manera global, ¿no? Para el dimensionamiento que tenga de mis datos, tanto de entornos muy pequeños como de varios teras, etcétera, o petas incluso. Y lo primero sería esta base en donde ya tengo mi mapa de datos, ya tengo mi mapa de mis orígenes de datos. Y a partir de ahí hay una serie de funcionalidades, ahora mismo hay estas dos, Data Catalog y Data Insights, y a continuación veremos qué más se va a hacer, con qué otras funcionalidades se van a incorporar a Microsoft Purview. Data Catalog es esta pieza que ya está disponible y que me permite hacer una búsqueda sencilla a través de una interfaz. Luego veremos, de hecho, una demo del producto. Me permite hacer estas búsquedas sencillas también por términos de negocio, ¿no? Quiero datos de clientes. Me va a mostrar los datos de clientes que ya se han registrado previamente. Y luego, por otra parte, el módulo de Data Insights para tener esta visión de qué está pasando con mis datos. Y estos dos módulos están disponibles tanto para los productores de datos como con consumidores, por supuesto con diferentes roles y permisos. Además, la idea es que esta plataforma, Microsoft Purview, permita tratar los datos de una manera global, tanto datos en on-prem como en datos en cloud, también de otros cloud, no solo Azure, y también con aplicaciones SaaS de terceros. Y, por supuesto, como podéis imaginar, se integra con todo el ecosistema Microsoft y todo el ecosistema Azure de datos y también con soluciones de terceros, por ejemplo, para tener trazabilidad dentro de los distintos orígenes. Esta es la visión más allá, la estrategia del gobierno de datos a la que da respuesta Microsoft Purview y en lo que estamos trabajando ahora mismo. ¿Vale? Aquí veis tenemos la plataforma con lo que serían las bases, la base de la solución que te permite identificar los datasets, el linaje, hacer la clasificación, aportar también el contexto de negocio y luego tengo ciertas funcionalidades que me van a permitir hacer usable esa información. Data Catalog ya está disponible, lo comentaba antes. Data Sharing lo que me va a permitir es compartir datos de una manera sencilla. En este caso, el productor invita a un consumidor a acceder a un dataset, una tabla, por ejemplo, una tabla concreta o un fichero. Tenemos también Data Quality, que seguro que es una necesidad que algunos de vosotros os habéis planteado, ¿no? Por supuesto, fundamental tener una calidad del dato y se está trabajando ya en esta funcionalidad. Tendremos también un módulo para definir políticas de una manera mucho más sencilla, quién debe acceder a qué datos y también poder aplicar políticas tipo enmascaramiento de una manera sencilla. Y Data Privacy, que viene a responder sobre todo a temas regulatorios, ¿no? Y temas que seguro que a todos os resultan familiares, como el derecho al olvido, el derecho a que una empresa borre mis datos y no los utilice para los fines que yo no he autorizado. Y Master Data lo he dejado para el final porque realmente a día de hoy no va a ser una capacidad interna de Purview, sino que se va a integrar con soluciones de mercado que aportan capacidades de MDM, ¿no? De Master Data Management, para unificar, para realmente mejorar la calidad de la información. Y por último os dejo con una cita de uno de nuestros clientes, Heathrow, que ha adoptado esta solución, Microsoft Purview, y yo creo que resume muy bien todo lo que os he explicado, ¿no? Que Purview da una solución, da una respuesta global al gobierno del dato, pero fundamental que lo hace de una manera sencilla. Yo creo que eso es algo diferencial respecto a otras soluciones del mercado, que sin duda las hay, muy buenas actualmente, pero yo creo que Purview lo que hace es que sea mucho más fácil de gestionar y mucho más fácil de acceder y de tratar, ¿no? Con esta interfaz de usuario muy sencilla que ahora vais a ver también. Además, aporta una capacidad súper interesante para poder hacer discovery de assets
de manera automática, para poder hacer linaje también de manera integrada y, en definitiva, para mejorar el valor de negocio con una estrategia de datos mucho más eficiente. Y con esto ya doy paso a mi compañero, así que muchas gracias a todos. Genial, Mónica, muchas gracias por tu intervención. A continuación, cedo la palabra a Mario para que nos cuente la estrategia de adopción de gobierno del dato en Consentino. Mario, adelante, todo tuyo. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, lo primero, antes de nada, agradecer a los amigos de Verne de darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y de compartir por lo que hemos trabajado en los últimos meses. Y también a Mónica, porque todo el contexto que ella ha dado desde el punto de vista de Microsoft, pues bueno, pues es muy útil y la verdad que viene fenomenal para el hilo conductor que yo os voy a contar, ¿vale? Yo simplemente os voy a dar una pequeña introducción de lo que es Consentino y cuál es nuestra estrategia del dato, ¿vale? Para poner también un poco en contexto las necesidades que nosotros hoy en día tenemos y luego veremos pues cómo Purview nos está ayudando a cumplir con esos requerimientos, ¿no? Para los que no nos conozcáis, Consentino es una empresa que se dedica pues al diseño, a la fabricación y a la distribución de superficies de todo tipo que siempre tienen un componente innovador y sostenible pues para distintos elementos, ¿no? Nuestra principal marca y más conocida, que seguro que todos la conocéis, es Silestone, ¿vale? Que además de para encimeras de cocina, que es lo más habitual, pues tiene otros muchos usos. Decton está también ganando en los últimos años mucho mercado y bueno, pues tenemos otras marcas piedra natural como es Sensa, tenemos también Scalea y como veis aquí en la parte de abajo, pues se utiliza no solo para encimeras de cocina, como decía, que es lo más habitual, sino pues para muchos elementos de los baños, suelos, paredes, para los lavabos, mobiliario y cualquier elementos que podáis encontrar ya os digo, pues de suelos, de interiores, de exteriores, fachadas, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, aunque quizás somos una empresa que históricamente podamos estar un poco encasillados a las encimeras de cocina, pero en los últimos años Consentino está diversificando mucho su negocio y genera un montón de materiales y elementos para todo tipo de necesidades. Y una empresa de este estilo, pues también necesita gestionar sus datos, ¿no? Y también tiene necesidades importantes en cuanto a utilizar sus datos como un activo estratégico. Nosotros tenemos un área de Data y Analytics de reciente creación que no solo tenemos el reto, como ocurre en muchas compañías, de utilizar los datos para, bueno, pues para dar valor a la gestión en general de la empresa y al mundo financiero, ¿no? También tenemos el reto de utilizar nuestros datos y de ponerlos a servicio del área de recursos humanos para que bueno, pues van a generar una serie de informes y que les ayuden a mejorar pues, las capacidades de recruiting, de mejora del talento, de retención de las personas clave de la compañía, etcétera. Pero también tenemos otras áreas como es producción, que es un área súper clave en la compañía, es el núcleo y la base de nuestro negocio, ¿no? Producir todos los materiales, que además tiene unos componentes de IoT muy grandes y que también necesitamos tener claro los datos cómo funcionan en esa parte e integrarlo con el resto. Un componente logístico también muy importante para distribuir todo lo que producimos a todo el mundo, porque al final estamos en más de 100 países y tenemos centros de distribución repartidos por todo el mundo. También una parte importante de comercial y de marketing, porque tenemos muchos comerciales también repartidos por todo el mundo que introducen datos y los van alimentando y completando día a día. Y, por supuesto, la parte de sostenibilidad y salud, que está muy de moda y que en Consentino se apuesta muchísimo por ello. Entonces, nuestro reto es dar cobertura a todos estos ámbitos porque tenemos la característica de que cubrimos el 100% del ciclo de vida de los productos, ¿no? Desde el inicio de la recopilación de las materias primas hasta la venta e instalación final, pues, con todo lo que ocurre por el medio. Entonces, con todo eso, necesitamos poder utilizar los datos y ponerlos a disposición del negocio y ayudar a eficientar todos estos procesos individualmente en cada una de ellas, pero también hacer la unión entre todas y cada una de ellas para que la toma de decisiones sea la más adecuada. Para conseguir todo esto, nuestro área de Data y Analytics pues tiene las siguientes patas, ¿vale? Tenemos la base principal, que es nuestro área de Data Fabric, que se encarga de crear un Data Lake en entorno de Azure de Microsoft y ponerlo a disposición de todo el negocio. Gobierno del dato,
pues como todos los gobiernos del dato, pues, tiene una parte de políticas, procedimientos, pero que también gestionamos la parte de diccionarios, glosarios, metadatos, etcétera, la calidad del dato, y también tenemos un componente muy importante de gestión de maestros de datos, especialmente el de materiales, que es el principal. Somos gobierno del dato un poco, igual que Data Fabric son los cimientos, gobierno del dato tratamos de ser esas columnas, ¿no?, que sujetan el edificio. Pero tenemos también otras dos áreas que son las de analítica avanzada y la de visualización, que son un poco las que realmente aportan ese valor definitivo al negocio, ¿no? Tanto para la parte de crear esos dashboards o esos cuadros de mando que necesita el negocio para tomar sus decisiones, como de la parte analítica con modelos avanzados de Machine Learning, pues para también un poco predecir el futuro y mejorar nuestro negocio hacia ese futuro, ¿no? Entonces, la unión de estas cuatro patas es lo que tratamos de llegar en simbiosis para dar el servicio al negocio que necesitamos en torno a los datos. Y nos vamos a adentrar un poco en la parte de gobierno, que realmente donde estamos utilizando la herramienta de Purview, y ahora os voy a mostrar pues un poco para todo lo que nos está sirviendo este elemento. Principalmente nos da servicio a estos dos ámbitos, al mundo de la arquitectura, que como os decía tenemos un data lake configurado y estructurado en entorno de Azure, en el cual ingestamos información de diversas fuentes de toda naturaleza, desde nuestro ERP, del CRM de Salesforce o de otras bases de datos, pues tipo SQL Server, por ejemplo. En este Data Lake tenemos un reflejo, una imagen que se actualiza diariamente en algún caso y cada hora en otros casos de toda la información que utilizamos en la compañía para tomar decisiones, ¿no? Pero este punto de arquitectura, este Data Lake, necesita lógicamente ser gobernado. Necesitamos saber todo el contenido que ahí tiene, que realmente es representativo de la realidad y que los metadatos que se alojan en él pues nos sirven para organizar esta información que luego nos ayuda a tomar las decisiones, ¿no? Os pongo aquí estas dos viñetas que yo creo que son bastante representativas, ¿no? La primera nos hace un pequeño chiste de necesitamos un diccionario para saber qué significan las cosas, y la otra, en base a unos nombres raros de una tabla técnica, pues a la gente le gustaría saber qué contiene esa tabla técnica, ¿no? Pues para eso se utilizan herramientas como Purview. Y teniendo Purview, pues no necesitamos tener una pitonisa como la de la foto, ¿no? Porque ya Purview es una herramienta que nos ayuda a distintos aspectos, como ha explicado previamente Mónica. Nosotros la que más estamos utilizando ahora es esta parte del glosario, ¿vale? La parte central de Manage Glossary y un poquito menos, pero también y cada vez más, la parte de los assets, que es todo lo que hace el discovery del contenido que hay en nuestro data lake. Nosotros Purview lo tenemos enganchado al data lake únicamente, se podría enganchar también a las demás fuentes de origen, pero como lo que tenemos aquí es un reflejo exacto de todo lo que hay en esas fuentes de origen, ya nos da esa trazabilidad, por tanto, de momento solo hemos visto la necesidad de conectarlo a nuestro data lake. Entonces, ¿qué podemos hacer con Purview y qué estamos haciendo? Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a la parte de glosarios, nosotros estamos trabajando con las distintas áreas de negocio en definir pues, una serie de KPIs, de métricas que utilizan en su día a día para la toma de decisiones. Las estamos creando y documentando, pues, primeramente de manera ofimática, y una vez que las tenemos consolidadas, digamos, y definidas y ya completas, las estamos cargando en Purview. Y figura de esta manera, como podéis ver aquí, ¿vale? Este es un ejemplo de alguno de los términos que nosotros tenemos en nuestro glosario, en algún caso algunas dimensiones y en otro caso, en base a plantillas, las estamos categorizando por áreas de negocio. Como veis aquí hay información de people, de recursos humanos, información del área digital y otras muchas que estamos trabajando. Para esta lista de términos que nos figura, podemos pinchar en cada uno de ellos por separado y nos lleva una pantalla como la que veis en la parte de la derecha, en la que el propio término nos sale la definición que hemos dado y acordado con el negocio y otros atributos que nosotros hemos introducido, porque Purview te daba algunos por defecto, pero nosotros hemos querido meter valores adicionales que nosotros nos estaban aportando. Por ejemplo, aquí tenéis pues, oye, un algoritmo de cálculo que es un detalle ya bastante específico de cómo se tiene que llegar a calcular esa métrica en base pues, a una serie de componentes que hemos vinculado también a ese propio concepto. Y también nos permite asociar una serie de responsables o de owners que, bueno, inicialmente Purview los llama stewards, que los tenemos todos asignados, lo que lo he anonimizado para que
para que no se vean los nombres, pero todos y cada uno de ellos tienen una persona de las distintas áreas correspondientes que son los responsables de definir y de mantener y de calcular estos datos en definitiva, ¿no? Adicionalmente, para cada uno de estos términos, nosotros podemos ver cuáles son los componentes. Si os fijáis, aquí tiene una parte de children en la que decimos, pues mira, nuestro headcount, que al final es el número de personas que trabajan en la compañía, se calcula en base a estos 5 componentes con el algoritmo de cálculo que aparecía definido en la slide anterior. Y también podemos asignar términos relacionados, que en nuestro caso lo estamos utilizando para vincular las dimensiones, es decir, los ejes de apertura sobre los cuales cada uno de esos KPIs pues puede aperturarse. Por ejemplo, nuestro headcount, nuestro número de empleados abiertos por geografía, por cada uno de los continentes en los que tenemos representación, ¿no? y el resto de dimensiones. Esta es la parte, digamos, más sencilla y habitual y típica del gobierno del dato para la que se utilizan este tipo de herramientas y en concreto Purview pues tiene esta pinta, ¿no? Desde luego tiene más funcionalidades, pero bueno, tampoco tenemos suficiente tiempo para enseñarlas todas y nosotros todavía estamos explorando muchas. Como os decía, tiene otra vertiente que es la parte de los assets, de los discoveries que se hace. Aquí se pueden configurar escaneos, que ha mencionado la palabra escaneos antes Mónica, de tal manera que se pueden hacer escaneos puntuales en momentos determinados que consideres que la información o los metadatos se han actualizado lo suficiente con respecto a la vez anterior, o incluso pueden programarse escaneos diarios, mensuales o con la periodicidad que se considere, ¿vale? Nosotros de momento estamos haciendo escaneos puntuales en momentos que consideramos que puede haber crecido lo suficiente por nuestro número de entidades ingestadas y nuestro número de datos nuevos disponibles. Cada uno de esos escaneos genera una serie de activos que se visualizan como veis aquí debajo. Al final aquí lo que nos están figurando son las distintas entidades que podemos observar en nuestro discovery que se ha hecho sobre nuestro data lake, ¿vale? Aquí se mostrará una mezcla de tablas, campos y distintos elementos que luego nosotros tenemos que categorizar en qué es cada una de esas cosas. En la parte de la izquierda podéis ver otro tema que también mencionaba Mónica, que es la detección de diferentes tipologías de datos que ya vienen predefinidas en Purview y que nos dice, pues de nuestros escaneos me ha identificado 27 datos que tiene pinta de ser correos electrónicos, ¿no? Y otros muchos elementos. Pues eso también nos está siendo bastante útil para identificar tipologías de datos, sobre todo datos personales o sensibles. En cada una de esas entidades, porque como os decía, lo que se ven aquí son entidades, nosotros podemos pinchar y ver una serie de características. Aquí, por ejemplo, en nuestra entidad de account, ya nos está diciendo cuando pinchamos en ella que ha identificado tanto emails como latitudes y longitudes, nombres de personas, etcétera, etcétera. Y dentro del apartado de lineage podemos ver, de esquema, podemos ver todos los elementos o todos los datos que colgarían de nuestra dimensión account. Entonces, todo esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos ahora mismo ingestadas unas 300 entidades y tarda aproximadamente 12 minutos en realizar el escaneo y en identificarnos todo lo que tenemos aquí cargado. Entonces, ¿cómo interaccionamos con Purview? Hay dos métodos. Un método en modo de usuario, pues al final con los menús de cargar las plantillas, editar, que puede hacerlo cualquier usuario, y luego con modo a través del API de Purview, que es muy potente. Y esto es lo que hemos trabajado con el equipo de Verne, que la verdad es que ha hecho un gran trabajo con nosotros durante unos cuantos meses y que nos han ayudado en todo este proceso de asumir la herramienta de Purview como algo propio, automatizar muchos de los procesos que teníamos cargados. Entonces, con su ayuda, hemos conseguido unos procesos que nos han ayudado a generar, con los cuales, una vez que nosotros generamos una plantilla en CSV de lo que queremos cargar, automáticamente la podemos subir a Purview. También tenemos la posibilidad de esta manera automática y con unos pequeños parámetros generar plantillas para cada una de las áreas de negocio, incluso planificar y lanzar los escaneos, ya sea puntuales o programados. Pues todo esto lo podemos hacer de manera automática. Son algunos de los ejemplos que el equipo de Verne nos ha ayudado a trabajar en la API de Purview, pero es una API muy completa que da para muchísimas más funcionalidades, como por ejemplo, y que hemos empezado a explorar con ellos, la vinculación con los elementos de Power BI, ¿no? Y próximos pasos, al final, es qué queremos hacer con Purview que todavía no hayamos hecho. Bueno, pues muchas cosas. La verdad es que la semilla que ha sembrado Verne con nosotros en hacer todo este ejercicio nos ha ayudado a pensar en muchas otras cosas que nos gustaría hacer. De hecho, junto con ellos hemos recopilado una lista de funcionalidades futuras
que vamos a compartir con Microsoft también para ayudarles a ellos a desarrollar la herramienta y añadir nuevas funcionalidades que seguro son de utilidad a muchos otros clientes. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, y este punto 1 ya lo hemos abordado, gracias a esas expresiones regulares que nos identifican automáticamente tipologías de datos, estamos identificando qué datos personales puede haber en nuestro data lake que tengamos que anonimizar, ¿no? Y poner algún hash o asteriscos para que los usuarios no puedan verlos. El uso de workflows, que es una funcionalidad nueva que ha entrado hace poquito en Purview y que nosotros todavía no hemos explorado, pero nos permitirá que no solo seamos el equipo de gobierno del dato quien interaccionamos para edición con la herramienta, sino que los propios usuarios pues, puedan también entrar y editar cosas a base de nuestra aprobación. Identificar valores de referencia con tablas de catálogos. Nos descubrí hace poco una funcionalidad que nos permitía meter una lista de posibles valores que podía tener un dato y con esos posibles valores automáticamente nos identificará todos los datos de nuestro data lake que puedan contener esos u otros valores. Y la vinculación con Power BI, que como os decía, pues imaginaros cuando se pueda representar en un Power BI una métrica de negocio, poner el ratón encima de nuestra métrica y que automáticamente nos coja la definición que tenemos cargada en Purview y pueda visualizarlo. Pues son cosas que estamos explorando y que nos gustaría profundizar próximamente. Al igual que estos dos últimos puntos de 5 y 6, está trabajando Microsoft en ellos para crearlos y que es la vinculación con otros elementos, pues como ya no solo los owners que ya tenemos, sino pues las propias dimensiones que se pueda ver el catálogo, informes a los que están impactados cada KPI y, por supuesto, la parte de calidad del dato que, bueno, estamos deseando que se libere todas las funciones de calidad del dato en Purview porque ya que la estamos utilizando para gobierno, pues seguro que esta parte de calidad nos ayudará mucho a complementarlo. Y no mucho más. En general, esto es todo lo que hemos trabajado, así que espero que os haya servido de referencia para ver todo lo que podemos hacer desde Gobierno del Dato a día de hoy con Purview en base a lo que hemos trabajado en Cosentino. Muchas gracias. Perfecto, Mario. Muchas gracias por tu intervención. Cedo la palabra ahora a Paula, que nos va a compartir los pasos claves para poder iniciar una estrategia de Gobierno del Dato. Paula, todo tuyo. Voy compartiendo. ¿Me confirmáis que se ve, por favor? Sí, perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias, Mónica y Mario, por la introducción, porque creo que la verdad es que estamos abordando, bueno, diferentes enfoques del gobierno del dato, ¿no? Y bueno, ahora mi misión, ¿no? Es, pues, trasladaros una serie de tips, o al menos como lo planteamos desde Verne, para saber por dónde empezar con esto del gobierno del dato, porque al ser un aspecto tan holístico, tan global, pues bueno, puede resultar un poco a lo mejor complejo el aterrizar, el cómo abordarlo en una compañía, ¿no? Y bueno, en esa pregunta del por dónde empiezo, digamos que pues, el planteamiento por el que quiero comenzar es asociarlo a que esto no es algo tan diferente a otro proceso de transformación digital que hay en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final intervienen personas, intervienen procesos e interviene tecnología. Hemos visto la parte de tecnología y la característica de este tipo de proyectos de gobierno del dato es que a pesar de estar estar dentro de esos departamentos de Data Analytics o de Big Data o como se llamen en cada empresa, las personas y los perfiles de negocio juegan un papel fundamental en la definición, en la validación, en la creación de esos diccionarios, buscar esa terminología que al final sea útil para ello y porque, bueno, al final son los principales interesados de que la estrategia del dato sea sólida y que esté gobernada para, bueno, poder explotar todo ese valor, ¿no? Entonces, bueno, pongo aquí este gráfico que lo suelo utilizar bastante, en el que confluyen todas esas patas, ¿no? De la transformación digital, personas, procesos, tecnología, con ese core central que son los datos. Y en la parte, o sea, si esto no lo llevamos al gobierno del dato, lo que propongo aquí en este trocito del webinar es que nos enfoquemos en identificar el proyecto adecuado más que en mirar los procesos de manera más global. ¿Por qué? Por empezar por algo más concreto, ¿vale? ¿Y cómo identificamos ese proyecto adecuado? ¿O por qué os digo esto de identificar el proyecto adecuado? Pues porque al final será necesario identificar algún proyecto, algún desafío que sea factible, viable, que tenga un marco temporal y sobre todo que vaya a dar resultados en un
plazo, en un periodo determinado, que nos permita demostrar desde el lado de la tecnología que esto tiene retorno de la inversión, ¿vale? Que tenemos ahí un ROI. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar la eficiencia de los procesos críticos, porque ayuda a ese cumplimiento normativo que mencionaban antes, porque nos va a ayudar a utilizar datos más precisos, más fiables, a mejorar la seguridad de los datos, a reducir riesgos, a sacar el máximo partido del Big Data, ¿no? O sea, bueno, típica situación, datos dispersos en silos y querer explotar todo ese valor conjunto. Esto, claro, lo complejo realmente es identificar esas métricas que nos permitan, pues, uy, se me olvidó poner la cámara, cierto, creo que ya estoy. Vale. Bueno, como os decía, lo complejo realmente es identificar esos objetivos. Aquí os he puesto lo de SMART. SMART es como muy, quizá suena muy típico, ¿no? Pero bueno, son específicos, medibles, achievable, o sea, conseguibles, ¿no? En un marco temporal, bien. Pero anclémoslos también a otros objetivos tácticos y estratégicos como más amplios, ¿vale? O sea, tenemos que tener muy claras cuáles son aquellas prioridades de negocio para alinearnos y poder proponer algo que realmente vaya a ser útil desde el punto de vista de rentabilidad, ¿vale? Por ejemplo, considerar pues, KPIs del tipo cuantitativo, ¿no? ¿Cuánto estoy ahorrando en el tiempo que se dedica cuando tengo que hacer una auditoría? ¿O cuánto tiempo estoy ahorrando a la hora de elaborar un informe? Porque ya tengo identificados los datos que tengo disponibles, si son correctos, de dónde vienen, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y por otro lado, también podemos identificar métricas más cualitativas o aspectos cualitativos que podamos pues, bueno, identificar como positivos o no dentro de nuestro proyecto del dato. Eficiencia, seguridad, fiabilidad, confianza en esos datos por la parte de negocio, ¿vale? O sea, consideremos aquellos aspectos que realmente desde el punto de vista de negocio vayan a decir merece la pena seguir trabajando en esto, ¿no? Entonces, tips rápidos. Hazte preguntas, ¿vale? ¿A qué me refiero con hacer preguntas? Desde el punto de vista de IT, digamos, preguntémonos, ¿cuáles son los objetivos de negocio que afectan a los responsables? ¿Qué procesos soportan estos objetivos principales? ¿De qué datos se dispone o qué datos empleo actualmente? ¿Qué personas, en qué sistemas emplean estos datos? ¿Se confían los datos? ¿Son fiables? Tengo los patrocinadores identificados y aquí ya lo vinculo con esa parte de persona. Pero por poner un ejemplo de esto, ¿vale? Supongamos que a nivel estratégico nos queremos ir a un modelo customer centric, ¿vale? Muy orientado a las personas, que todos los procesos, todo el proceso de venta, de entrega del paquete, pongamos en una situación de, pues bueno, un modelo de negocio retail, ¿no? Donde se venden cosas. Y queremos adaptar toda nuestra estrategia a ese modelo customer centric. Pues, ¿qué procesos soportan esos objetivos principales? Pues identifiquemos si en ese proceso de ventas hay algún cambio, hay algo que tengamos que hacer para mejorar la relación entre clientes, socios, empleados, ¿vale? Todo eso basado en los datos. Por ejemplo, si no se confía, pues será un buen proyecto para hacer ese proyecto de gobierno del dato porque al final necesitamos poderlos explotar, ¿no? Y luego, en cuanto a patrocinadores, busquemos aquellos que realmente, o sea, aliémonos, ¿no? Con ese departamento de marketing, de ventas, que realmente quieran explotar ese valor y quieran de verdad mejorar en esos procesos. En esta parte de patrocinio hablamos de respaldo ejecutivo, ¿vale? Esos CX level, esos roles con, bueno, con bastante responsabilidad en la empresa y capacidad de decisión. Y aquí el consejo principal es escuchar, establecer relaciones y compartir esas prioridades, sus prioridades, como objetivos comunes, ¿no? De ese programa de gobierno del dato. Para ello hay una herramienta que es bastante empleada en marketing que se llama mapa de empatía. Podéis buscar luego información en internet, no me quiero extender demasiado en esto. Pero bueno, básicamente es una herramienta que nos ayuda a plantearnos cómo ve el mundo y cómo entiende cómo es la realidad de ese interlocutor, ¿vale? De ese hipotético stakeholder que queremos bueno, trabajar de manera conjunta y marcarnos esos objetivos comunes. Tenemos que entender qué piensa, qué siente, por ejemplo, pues que quiere mejorar su relación con los clientes. ¿Qué ve? Pues en noticias que se habla cada vez más de gobierno del dato, de que el dato como activo estratégico del negocio, que otras empresas a lo mejor ya han estado haciendo iniciativas y dice, no me quiero quedar atrás. ¿Qué escucha? Pues de nuevo, prensa, comentarios a lo mejor en, pues típico comentario de pasillo en el trabajo o amigos que tienen que es del mundo del negocio que también están haciendo ya sus proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué habla? ¿Qué hace? Pues no sé, puede estar perdido, puede estar más metido más involucrado con esa parte de analítica, ¿no? En la generación o en la petición de esos reportes e informes, pero de alguna manera digamos que nos permite identificar cuáles son sus prioridades o dolores principales y sus necesidades, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, digamos que
nos permite, o sea, completando este tipo de cuadros, digamos que os puede ayudar bastante a entender cuáles son sus necesidades y proponerle algo que sea atractivo. No con el objetivo de comprarlo ni de engañarlo de ninguna manera, sino de ser relevante y ser estratégicos, ¿vale? En este caso, ¿cómo podemos identificar a este stakeholder? Bueno, pues, de nuevo, hazte preguntas. ¿Qué ejecutivos pueden estar interesados? ¿Cuáles de los anteriores, de esos que puedan tener cierto interés, ya tienes relaciones positivas con ellos, ¿no? Habrá quien esté más vinculado con esa parte de analítica y quien no, con aquellos que a lo mejor tengas más confianza por alguna razón. Pues prioricémoslos de alguna manera porque probablemente llegáis a un acuerdo antes, ¿no? ¿Qué objetivos pretendes conseguir con el proyecto? Marquémoslos orientados a esas necesidades de negocio. ¿Destaca este proyecto por contar con más financiación que el resto? ¿Se podría considerar otro porque sí tenga más presupuesto o tenga más, digamos, más respaldo en general dentro de la compañía? Debido a GDPR u otras normativas, ¿hay alguno de especial interés que tengamos que considerar desde el punto de vista de cumplimiento, de reducción de riesgos? Pues bueno, hagámonos todas estas preguntas para identificar ese proyecto adecuado, ¿vale? Y ese stakeholder. Y a continuación vamos a tener que buscar a más personas, ¿vale? No va a suceder todo con este stakeholder y con nuestra idea de proyecto 1 de gobierno del dato, ¿no? ¿Cómo podemos identificar al resto de personas y cómo podemos conseguir que, que la colaboración entre ellas pues, sea fructífera, ¿no? Que vaya todo ordenado y se consiga avanzar de manera correcta dentro de nuestra iniciativa de gobierno del dato? Pues para eso os propongo esta matriz RACI, ¿vale? Que básicamente sirve para coordinar responsabilidades entre equipos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver a continuación cómo identificar a ese responsable, aprobador, consultado o informado, pero aquí el truco, digamos que está en identificar a aquellas personas que van a estar involucradas y, digamos, desglosar todas esas tareas de manera que todas ellas tengan un responsable y todas ellas tengan un aprobador, ¿vale? Consultados e informados, pues puede haber más. Y ya esto también un poco como lo queréis plantear dentro de la empresa, ¿no? Pero es muy importante que, por ejemplo, perfiles de negocio estén involucrados en estas tareas, porque o bien van a tener que ser consultados a ver si ese dato es válido o no, si es correcto, si no es correcto, si es fiable, si les sirve. Y luego va a haber otras personas que tienen que estar informadas porque lo que salga de estas iniciativas de gobierno del dato les va a repercutir directamente. Entonces, ¿cómo identificamos a ese quién es quién? Bueno, para identificar al responsable. ¿Tiene experiencia en gestión de proyectos? ¿Tiene habilidades comunicativas? ¿Tiene conocimiento del negocio? ¿Autoridad sobre el equipo? El aprobador. ¿Tiene autorización para tomar decisiones? ¿Comparte la visión del proyecto? O sea, nos hemos alineado ahí con ese perfil, con esa persona. ¿Tiene capacidad de influencia? ¿Tiene también capacidad para vetar decisiones que puedan no ser correctas? Consultado. ¿Representa a los usuarios que explotarán el valor de los datos? Esto es muy importante porque si no, probablemente nuestra iniciativa pues al final nos la tiran abajo por muy bien que esté ejecutada, ¿no? ¿Conocen los sistemas y los procesos? ¿Son propietarios de los datos, esos data owners? Informado. ¿Les impactará directamente el resultado del proyecto? ¿Su satisfacción con el proyecto podría cambiar la percepción de la iniciativa? Recordar que estamos haciendo el primer proyecto para luego seguir elaborando todo nuestro roadmap en la estrategia, en la adopción de la estrategia de gobierno del dato. Entonces, tenemos que buscar uno en el que todas estas personas vayan a quedar satisfechas, ¿vale? El punto este de satisfacción más que tiene que ver con las personas debemos tenerlo muy en cuenta. La tercera pata es la tecnología. Tenemos que buscar también la tecnología adecuada. Aquí, pues bueno, ya lo ha explicado muy bien Mónica, así que creo que no hay mucho más que reforzar alrededor de Purview, de también ese roadmap de funcionalidades que están añadiendo y demás. Entonces, bueno, llegados a este punto, empezamos. ¿Por dónde empezamos, no? O cómo empezamos ahora, ¿no? Sigue siendo complejo, ¿vale? Pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que cada sector, cada empresa, todas las empresas en base a su grado de madurez digital, de adopción, de compromiso por la parte de negocio, de involucrarse en esa estrategia analítica, va a ser diferente, ¿vale? Importante, y bueno, permitirme esta metáfora con los animales, pero es que la veo como muy ilustrativa, la utilizo también bastante cuando hablo de proyectos de transformación digital en general. Podemos llevar diferentes
velocidades, diferentes tipos de saltos o de pasos que vayamos dando. Podemos planear o podemos ir dando saltos chiquititos, podemos dar saltos grandes, podemos ir más rápido, como os digo, pero al final lo que tenemos que tener el mensaje interno de, vale, sin prisa pero sin pausa, en el sentido de no sirve de repente haber ido como un cohete, haber ido súper rápido y luego echarnos a dormir, ¿vale? Esto es un proceso continuo y después de este primer proyecto lo ideal es que esté ese roadmap definido y una vez que tengamos esa aprobación por la parte de negocio, tengamos pues, bueno, nuestro equipo ya formado, sigamos elaborando toda esa estrategia y los próximos casos y seguir iterando en este proceso porque van a seguir llegando nuevos casos de uso de analítica, en el futuro entrarán cuestiones relacionadas con analítica predictiva, si es que ya no lo estáis haciendo, o sea, aún no lo estáis haciendo en vuestras empresas. Vais a tener más orígenes de datos. Esto no para, o sea, los datos siguen creciendo, bueno, exponencialmente. Entonces, empujar mucho y luego pararnos tampoco tendría demasiado sentido, ¿vale? Tiene más sentido ese roadmap ordenado y seguir iterando sobre esta estrategia. ¿Cuál es nuestra propuesta desde Bernetech? Pues bueno, empezar por un MVP. ¿Qué es esto? Es como una POC, pero digamos que es una POC, una prueba de concepto en la que realmente se trabaja sobre un caso real, end-to-end, ¿vale? Y se os queda durante estas 4 semanas de trabajo, lo que pretendemos es facilitaros Microsoft Purview desplegado en vuestra suscripción, siempre con un trabajo colaborativo en el que están ya conectados los orígenes de datos, se generan esas colecciones, se hace la parte de clasificación, se genera una plantilla para esa importación de datos, se analizan los metadatos, te ayudamos en la interpretación, te ayudamos a entender el funcionamiento de Purview Studio, también trabajamos con ejemplo para ampliar esas funcionalidades que todavía no están del todo maduras dentro de Microsoft Purview con bueno, una serie de códigos o de herramientas dentro de la API de Atlas, que bueno, las que sean necesarias para tu caso de uso también te las dejamos funcionando, ¿no? Para al final, ayudaros a conseguir esa autonomía para que podáis seguir desarrollando vuestros casos de uso, ¿vale? Y, bueno, conseguir esa solución holística para gobierno del dato en la organización. Con esta filosofía de trabajo, ¿no? Al final, lo que os decía es empezar por un caso de uso, conseguir la aprobación, demostrar que esto tiene sentido, que impacta y que tiene retorno en el negocio. Aquí repito, bueno, lo repetiría hasta el infinito lo de negocio, ¿vale? Estrategia, tiene que estar ahí. Y a continuación, iterar. Acompañados por nuestro equipo si se necesita más ayuda y si no, pues bueno, conseguir que tengáis esa autonomía, como os digo, para seguir desarrollando vuestra estrategia completa de gobierno del dato. Y bueno, no sé si voy bien de tiempo o me he pasado, pero hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Genial, genial, Paula. Muchísimas gracias por tu intervención y muchas gracias a todos. Sin duda, algo que ya les ha dejado expuesto en esta sesión es la creciente importancia de contar con un buen marco de gobierno del dato. Si os parece, mientras esperamos que los asistentes nos manden sus preguntas, Mario, ¿por qué decidisteis en Consentino contar con Verne para este proyecto y por qué con Microsoft Purview? Bueno, a ver, realmente nosotros cuando empezamos a trabajar todos estos temas teníamos claro que queríamos hacerlo en el entorno de Azure, de Microsoft, y la verdad es que contamos con Verne, que también conocíamos que en esos momentos os unisteis con SolidQ porque el equipo que venía de SolidQ sabíamos que eran referencia clara en entorno Microsoft, ¿no? Entonces, de esa manera, pues fue bastante fácil unir nuestros caminos. Y el hecho de irnos con Purview, pues bueno, al final todo vino más o menos de la mano, ¿no? Al final queríamos trabajarlo todo en entorno Microsoft porque sabíamos que era lo que encajaba perfecto a nuestras necesidades. Justo estaba empezando Purview y aunque evidentemente es una herramienta que todavía que ha nacido hace poco y que todavía tiene un margen de mejora grande, pero nosotros estamos en la misma situación, es decir, se ha creado nuestro área de Data Analytics hace menos de un año, tenemos que crear muchas cosas desde cero y también pues tenemos mucho que crecer y mucho que mejorar. Entonces, estamos en unas circunstancias muy parecidas, Purview y nosotros, y nos pareció que era una buena ocasión pues para ir de la mano, creciendo juntos y bueno, pues oye, encajaba también nativamente con todo el entorno que queríamos montar. Y de momento, pues estamos contentos con ambas decisiones, ¿no? Tanto con Purview como con haberlo trabajado con Verne. Genial, Mario, gracias por tu respuesta. Vamos allá con las preguntas que nos están planteando en el chat y esta quizá la pueda responder Mónica y es, Mónica, te digo y todo tuyo. ¿Se conocen fechas para la disponibilidad de las nuevas funcionalidades que has comentado en el roadmap? Las fechas no son solo tentativas,
lo que sí os puedo explicar es que todos los módulos que os mostraba, menos el de MDM, todos están ya en lo que se denomina Private Preview, que es la versión preliminar de los productos internamente en Microsoft. Y yo creo que casi todos los meses vamos a tener noticias de avances y de cómo y cuándo ya empiezan a estar disponibles para todos estos módulos. Genial, Mónica, pues estaremos atentos a estos nuevos lanzamientos. Gracias. Hay una pregunta que nos hacen, quizá Antonio, esta la puedes contestar tú, y es que en caso de que haya variaciones en los datos, tipos y orígenes, ¿cómo se gestiona en Microsoft Purview? ¿Se siguen identificando automáticamente? ¿Hay que volver a configurar o existen automatizaciones? Bueno, yo creo que las claves de ese escenario que me comentan lo hemos ido viendo durante el webinar. ¿A qué escenario nos enfrentamos? Pues son datos y entornos cambiantes, nuevos orígenes de datos. Aquí está mi compañero Mario, que fue testigo de que cada día aparecía un nuevo origen de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hemos desde el punto de vista técnico, sobre qué deberíamos de trabajar? Pues sobre la automatización de los procesos, ¿vale? De hecho, en el proyecto de Cosentino, a la hora de la implantación de Purview, la mayor parte del trabajo fue automatización de esos procesos, ¿vale? ¿Por qué? Pues un poco porque vamos a asegurarnos de esa forma, tener un entorno determinista, y me explico, siempre voy a tener los mismos resultados, sean cuales sean las modificaciones de mis orígenes de datos, si se va a añadir un origen de dato más, si aparece alguna nueva necesidad a la hora de confidencialidad o legislación. En fin, sí o sí hay que tener un proceso automatizado y es sobre el que tenemos que trabajar, ¿vale? La API de Purview es una API muy potente. De hecho, ha hecho referencia Mario en su exposición. También haciendo un poco hincapié en lo que comentaba Paula del tema de la continuidad, ¿no? Si hacemos procesos automatizados integrados incluso con DevOps o alguna otra herramienta parecida que nos ayude a hacer despliegues, discovery, o sea, los discover o los assets, la configuración de los glosarios, pues todo esto va a facilitar después la continuidad y las iteraciones posteriores para los nuevos casos de uso. Esto es un proyecto vivo, es decir, son proyectos vivos que van apareciendo nuevas necesidades y teniéndolo lo más controlado posible en esos procesos automatizados, pues nos va a ayudar a evolucionar el escenario, ¿vale? Yo creo que un poco en línea también con lo que hablaba Mónica, con lo que hablaba Mario y con lo que ha hablado Paula. Yo creo que por ahí es donde debemos de tender y en un proyecto de Purview invertir tiempo e invertir el esfuerzo en tener procesos automatizados que nos ayude a eso, a facilitar también el gobierno del dato posterior, es decir, el uso de esos datos por parte de los usuarios y en esa línea deberíamos de trabajar. Genial, Antonio, gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta la lanzo, no sé quién de vosotros podría responderla, y es ¿qué tipo de licencia se requiere para tener visibilidad sobre DLP? ¿DLP? Sí. Nos indican aquí qué tipo de licencia se requiere para tener visibilidad sobre DLP. Si la persona... DLP. No sé si puede ampliar el contexto de DLP. Especificar un poquito más sobre esta pregunta y ahora damos respuesta. Paso a la siguiente, si os parece. Bueno, añado yo un poquito por si fuera por ahí la pregunta. Sí, nos indica es prevención de la pérdida del dato. Vale, si es Data Loss Prevention, no sé... Bueno, Mónica.
No, a ver, mi respuesta es muy sencilla, ¿no? En general, Pureview no es una herramienta específicamente de Data Loss Prevention, pero lo que sí os puedo decir que, bueno, las capacidades que tiene disponibles no dependen de la licencia. Esto es un servicio PaaS, lo comentaba al principio, no tiene ningún tipo de licencia, ni a día de hoy ni siquiera tienes que decidir qué módulos quieres, ¿no? Es pago por uso, los que trabajáis en Azure seguro que conocéis algún otro servicio y realmente el coste va a ser estrictamente por lo que utilices y el volumen de lo que utilices, ¿no? Pero no hay ningún tipo de licencia ni tienes que decidir las funcionalidades que quieres para pagar uno u otro precio. Si quieres y si te parece, Mónica, añado... complemento con lo que nosotros hemos visto. Efectivamente, nosotros tenemos capacidad de dar acceso a cualquier persona de la organización sin ningún coste adicional de los distintos roles que pueda haber. Y es cierto que el coste se mide en base a los escaneos que se hagan, con la frecuencia que se hagan y, evidentemente, el volumen de datos que se tenga. Y al final, pues oye, en la parte de más de usuario, que son los glosarios, pues de los clics que se vayan haciendo, pues bueno, si hay demasiados en el mismo tiempo, pues ahí creo que subía un pelín, pero sobre todo es el tema de los escaneos que se hagan lo que, como dice Mónica, el uso, ¿vale? Pero a nivel de usuarios, no, de momento no hemos encontrado límite. Y yo quería añadir simplemente que, bueno, si quiere que profundicemos en eso del DLP, no sé si a lo mejor es que lo está relacionando con la parte de compliance de 365, donde sí que hay algo de DLP, aunque no es tanto de data, sino que es más de, bueno, de archivos, de identificar filtrado de información y demás, si no me equivoco. O sea, ahí lo podemos ver internamente y, bueno, intentar ayudar a resolver la duda. Si se quiere, bueno, no sé quién ha sido, si luego se quiere poner en contacto, pues bueno, intentamos darle respuesta. Genial. Paso a la siguiente pregunta y es si está previsto que Pureview pueda estar disponible on-premise. No, ahora desde luego a corto o medio plazo no está previsto. Y de hecho, lo que sí está previsto, lo comentaba, bueno, y de hecho ya se permite, es conectores con orígenes on-prem, ¿vale? Es decir, que tú puedas escanear SQL Server on-prem, por ejemplo, ¿no? Y Oracle o soluciones de terceros. Ahí casi mensualmente se está ampliando el número de conectores disponibles, pero lo que es el servicio propiamente, Pureview, desde luego es nativo cloud y como tal no tendría mucho sentido que existiera una versión on-prem, ¿no? Porque precisamente, además de las capacidades funcionales, el hecho de que esté en cloud hace, claro, por ejemplo, los escaneos que comentaba Mario, ¿no? Tú puedes escanear los volúmenes que necesites, despliegas la capacidad que necesites puntualmente para un escaneo y luego dejas de utilizarlo, ¿no? El hecho de que fuera en on-prem cambiaría muchísimo la filosofía. ¿Vale? Perfecto, Mónica. Vamos a ir con... Es importante, si a alguien le preocupa temas de seguridad o de movimiento del dato, que Pureview no almacena los datos. Pureview solo guarda los metadatos, o sea, escanea y te va a identificar los orígenes y los metadata de esos orígenes, pero no estás guardando los datos de lo que estás escaneando en Azure. No, o sea, no estás moviendo los datos de tus orígenes a Azure ni nada por el estilo, los están almacenando, vamos. Perfecto, Mónica, gracias. Si os parece, vamos a ir con las dos últimas preguntas y si algún asistente tiene alguna duda o se queda con ganas de preguntar algo, sin problema nos puede mandar un email y les pondremos en contacto o os responderemos. La siguiente pregunta es, ¿ahora mismo existe la posibilidad de creación y modificación de workflows de aprobación según roles o usuarios? Esa es la filosofía y eso es lo que se está desarrollando, pero todavía no está disponible se está desarrollando internamente, no está todavía disponible para todos los clientes. Pero esa es la filosofía, estrictamente. Lo comentaba Mario también, ¿no? Que lo tenían en su idea de determinar workflows y decidir que alguien, sabe, por ejemplo, para un determinado término de negocio haya un flujo de personas que tengan que aprobarlo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas es justo lo que aparecía ahí como Data Use Governance. Perfecto, pues vamos con las dos últimas y es ¿cómo podemos calcular los costes para la implementación de Pureview? ¿Qué puntos se deben de tener en cuenta?
Lo comentaba Mario. Bueno, para los que lo conozcan, sabéis que hay una calculadora que es de acceso público de Azure, que podéis buscar, Azure Calculator. Bueno, yo porque lo utilizo en inglés, pero también está en la versión castellana, en donde ahí podéis hacer vuestros propios cálculos, y es público, es una herramienta pública. Pero en general, realmente hay como varios factores. El factor que influye más en el coste es lo que comentaba Mario, es los escaneos que haces, o sea, cuántos escaneos haces y para qué volumen y complejidad de orígenes de datos. Ese es el factor que más va a determinar el coste. Perfecto. La última pregunta, y creo que se queda alguna sin responder. Vemos ahora si da tiempo y si no diese tiempo os mandamos un email con la respuesta. La última es, habéis hablado de dataset incluido dentro de Purview. ¿Permite compartir datasets con usuarios finales en modo suscripción y con la aceptación del owner del dato? Sí, esa es exactamente la idea. Realmente es el owner, es el productor, ahora mismo, como está pensado, es el productor el que lanza la invitación, ¿no? Y decide con quién quiere compartir un determinado dataset. Y esos destinatarios reciben un correo informándoles que te ha invitado a compartir, pues la persona concreta quiere compartir este dataset contigo, lo aceptas y ahí también hay un campo libre donde se puede explicar, bueno, bajo qué condiciones, etcétera, y una vez el destinatario acepta, puede acceder a esta información. De todas maneras, ahora yo os estoy hablando de la funcionalidad de data sharing integrada con Purview, pero ahora mismo ya hay un servicio que se denomina Azure Data Share que hace esto mismo, pero de manera independiente, ¿no? Exclusivamente si yo solo necesito esa funcionalidad. Perfecto, Mónica. No sé si alguno más tienes que decir algo respecto a las preguntas, si no, pues cortamos porque al final por no pasarnos mucho más de tiempo. Mario, Antonio, Paula, ¿queréis comentar algo más? Vale, perfecto. Pues nada, antes de finalizar me gustaría pediros, como siempre hacemos, que nos dediquéis 2 minutos más cumplimentando la encuesta que os aparecerá al cerrar el webinar. Para nosotros es muy importante de cara a conocer vuestra satisfacción de los contenidos vistos hoy y para mejorar en un futuro en próximas sesiones. Una vez más, gracias a todos los ponentes de la sesión en nombre de Verne. Y hasta aquí el webinar de hoy. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos hoy. Un abrazo y feliz semana. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.